Estas son las zonas de operación de un transistor. La idea es que la expliquemos ahora, el día de hoy. Todo transistor tiene tres zonas, muchachos. La zona más amplia es esta que está acá. Es la zona activa. La zona realmente donde se amplifican las señales como tal. La otra zona que tiene un transistor para trabajar es una zona donde su conducción es muy pobre, que es esta. Esta es la llamada zona de corte. ¿Por qué se caracteriza la zona de corte? Porque la corriente del colector es menor al 10% de la corriente máxima. Más adelante vamos a ver qué significa todo esto. Y de una vez les digo, por ejemplo, si un transistor máximo en el cálculo me da 10 miliamperios de corriente, el 10% de 10 miliamperios sería 1 miliamperio, y al medirla en este circuito, si la corriente es menor a este miliamperio, yo digo que este transistor está en la zona de corte. También tiene otra zona, que es la zona utilizada en electrónica para activar los diferentes componentes, que es esta, la zona de saturación. Esta zona de saturación tiene una característica, que la corriente de colector es mayor al 90% de la corriente máxima. ¿Qué quiere decir? El ejemplo que teníamos, si tenemos 10 miliamperios como corriente máxima, esta es I más, el 90% de I más es 9 miliamperios. Si mi corriente de colector es, por decir algo, 9 miliamperios hacia arriba, o sea, 9 miliamperios, 9.5, este transistor está en zona de saturación. Y en otras palabras, ¿qué significaría eso? Si lo viéramos como un switch, que es una de las maneras que se ven en los transistores, un switch, esto sería cuando está en corte, no hay paso de corriente. Si lo viéramos como un switch aquí, en saturación, lo veríamos como que él permite la mayor cantidad de corriente. Entonces, cuando hablamos como switch electrónico, los transistores lo pasamos de abierto a cerrado, de abierto a cerrado, y permite el paso de la corriente. Zona activa, pues si estoy hablando como switch, se supone que se cierra, pero si observamos, nosotros siempre queremos garantizar que se quede cerrado, no que de pronto nos va a fluctuar y se nos pase abierto. Es por eso, siempre se trata de llevar la zona de saturación en los transistores. Eso es algo electrónico. La temperatura es un efecto muy negativo en los transistores. Realmente, si ustedes observan este par de curvas, nos muestran que en cierto momento él amplificará el transistor cuando se eleva la temperatura, pero llegará a un punto límite donde ya no es capaz de hacerlo más y se corta la capacidad de hacerlo. Se corta esa capacidad de hacerlo, entonces se requiere realmente de un componente, de un proceso bien establecido para que el transistor no se nos sobrecaliente. Un ejemplo de calentamiento de transistores, si lo vemos con integrados. Todos tenemos un móvil, dependiendo del tipo de móvil que tengamos, podemos tener algún móvil, perdón, esto, podemos tener algún móvil que por los cambios de temperatura, cuando usted está jugando, por ejemplo el celular, lleva un buen rato jugando, comienza a calentarse. En algunos modelos de gama baja llega hasta los límites de protección y se apagan. En un modelo de gama alta se calienta tanto que lo que hace es agotar la batería, y es una estrategia también para proteger los componentes. Entonces, ¿cómo así proteger los componentes? Al agotar más rápidamente la batería, pues usted va a tener que o desconectarlo o conectarlo, o dentro del trabajo buscar la manera que él se refrigere un poco. En algunos modelos yo he visto algunos teléfonos de una gama no muy alta que de pronto nos dice el equipo está en temperaturas de riesgo, por favor conéctelo al cargador. Es para buscar la manera de que usted no lo use y él se refresque un poco. Entonces, importante eso. Tres regiones, ya hablamos de la región activa, la región de corte,
y la región de saturación son estas regiones de operación de transistor. Hay una región llamada inversa. Ahí en esta zona, pues las dos regiones de colector y emisor intercambian roles, pero pues su capacidad de trabajo es mucho menor. Realmente no es lo esperado para poder operar, y siempre buscamos trabajarlo de manera directa como elemento. Aquí aparece un punto muy importante que también vamos a hablar, que son las regiones de carga y el punto de operación. Miren que en la gráfica nos presenta las diferentes regiones de carga. La región de corte tiene ciertas características, la región de saturación y la región lineal, o esta es la región activa. Frente a eso. En esta región hay que decirlo que nos muestra la recta de carga o recta de operación. Esta recta de carga tiene una característica importante, muchachos. Cuando yo tengo un transistor y quiero saber cómo está trabajando, yo debo graficar esta recta. ¿Cómo grafico esta recta? La grafico a partir de la corriente máxima que él me entrega y el voltaje de fuente. Y el punto Q que está aquí va a estar definido por dos valores muy importantes, que son el voltaje colector emisor que esté dando en ese momento y la corriente de colector. Y este punto Q me va a indicar en qué zona está trabajando el transistor. Este punto Q que está allí es como si lo colocáramos aquí, casi en zona de equilibrio. ¿Qué significa? Que si el transistor está trabajando aquí, tiene las mejores capacidades de ganancia, tanto de corriente como de voltaje, en equilibrio. O sea, está bien compensado. Y es cuando un transistor trabaja idealmente como un amplificador. Ejemplo, amplificación de audio. Allí no hay alteraciones, lo ideal es que no se caliente, lo podamos trabajar allí un buen tiempo, sin que se nos afecte el comportamiento de él. Y es lo lindo cuando todo trabaja bien. Eso es lo que de pronto calculan los constructores de un equipo de sonido, por decir algo. Usted va a un almacén, lo primero que hace una persona que va a comprar un equipo de sonido es que le sube todo el volumen. Y usted va a cualquier almacén de cadena y siempre que pasa por la zona de sonido, siempre hay alguien subiendo todo el volumen del equipo. Como dice, para escucharlo traquear. En ese momento, él no está los transistores o los integrados no están calientes, están frescos, no hay picos, o sea que él trabaja y te da un ruido pues espectacular, y dice, uy, qué bueno, este es el equipo que me llevo, cuando compramos el equipito básico. Pero ese equipo significaría que en ese momento está en el punto de equilibrio ideal, no hay problema. Luego puede ser que el transistor comience a calentarse y ese punto Q comience a correrse, porque es dinámico, aumentar corrientes que llega a un pico máximo donde no es capaz de amplificar más y se cae y se va a la zona de corte o entra en corto. Si entra en corte significa que se apaga, si entra en corto significa que se quema algo del componente o las protecciones del transistor y deja de sonar. Y pasa mucho, lo he visto, lo vivimos hace muchos años, equipos que uno compraba de 1500 vatios musicales, 2000 vatios musicales, y llegaba a una fiesta y el equipo a mitad de la fiesta pues, se apagaba, se le disparaban las protecciones, traiga el otro equipo porque este quemó. Y lo mismo, a las 2, 3 horas de estar trabajando a esa cantidad de volumen, le pasa lo mismo, se apaga. ¿Por qué? Porque los componentes tienden a calentarse y cambiar de zona de operación y las protecciones dispararse. ¿Qué es el beta o ganancia del transistor, muchachos? ¿Lo han escuchado? ¿No lo han escuchado? Pues lo de la ganancia sí, pero lo de beta no, instructor, eso sí. Listo, bueno, cuando hablamos del beta o ganancia estamos hablando de lo mismo. La capacidad de darle un valor de más a una señal de entrada. Entonces, esta capacidad de amplificar, en este caso la corriente, porque somos transistores de tipo BJT de los que estamos hablando, va a ser cuántas veces se va a amplificar la corriente que está en la base. Si en la base, por ejemplo, tenemos 1 miliamperio y su ganancia es de 300, pues por el colector me van a salir 300 miliamperios.
Si en la base tengo 5 miliamperios y tengo una ganancia de 50, pues van a salir 250 miliamperios. Si en la base tiene 100 miliamperios y en el beta me dice que es de 100, pues voy a tener una ganancia voy a tener una salida de 1000 miliamperios. Pues así sucesivamente. Ese beta nos indica un punto muy importante que todos los fabricantes trabajan, es la capacidad de amplificación. Y este transistor viene diseñado para amplificar hasta ciertos rangos. Me explico. Si el transistor tiene un beta máximo, una ganancia máxima de 300, querrá decir que lo máximo que va a amplificar son 300 veces la señal que coloquemos en su base. No me la va a amplificar más veces. Pero viene otro punto. Los transistores no tienen salidas infinitas. Me explico. Si un transistor tiene, por ejemplo, como en los manuales, una corriente de colector, venga, cambio este color porque no se ve. Tiene una corriente de colector, máxima de 500 miliamperios que es capaz de entregar. Si yo le aplico una corriente de base de 50 miliamperios, él solamente me lo va a amplificar máximo 10 veces. ¿Por qué? Porque este transistor, lo máximo que me puede entregar son 500 miliamperios. O sea que no me puede entregar más corriente que la que